La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con toda nuestra red Sodomco y también con las emisoras asociadas y amigas. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a esta semana llena de noticias en las que vamos a hablar pues de muchas cosas que están pasando en este momento. Una huelga, Sí. de colectiveros. Una paralización de colectivos. Paralización, pero claro, porque el derecho a huelga se manifiesta contra un empleador formal. Los colectiveros son todos informales, viven en la ilegalidad. Su servicio no debe existir, no existe en ninguna norma. Sin embargo, el público dice, bueno, me llevan rápido de un lugar a otro, pago un poco más, pero llego. Y claro, ¿por qué? Porque el sistema de transporte público de pasajeros es muy malo. Esto es la necesidad, ¿no es cierto? Y el hambre que se encuentran. Y como los peruanos somos muy ingeniosos, inventamos pues, ¿no es cierto?, la posibilidad de satisfacer una necesidad insatisfecha al margen de la ley. ¿Vieron lo que pasó con las correas en la puerta del estadio de la U el día sábado? Sí. La foto nos la mandó Ismael Soto, muy divertida. Se guardan correas. Está prohibido entrar con correa. Ya, pero yo traje mi correa. Me la van a quitar y la voy a perder. Y alguien dice, pero perdón, hacemos un guardarropa de correas. Ya está, se guardan correas. Bueno, los informales del transporte público hacen lo mismo. Sin embargo, a diferencia del que guarda correas, su informalidad hace mucho daño. Ese es el problema. Usted dirá, no, pero ¿por qué? ¿Por qué va a hacer daño? Si a él lo beneficia. Miren, esto es como fumar, ¿no es cierto? Si yo fumo solo, yo puedo presumir que me hago daño a mí mismo, porque está clarísimo que me hago daño. Y que no es problema de los demás. Pero resulta que el humo del que fuma se comparte con los demás. Entonces ya no es un problema solo del que fuma, es un problema de salud pública porque esa persona con su conducta perjudica a los demás. Lo mismo pasa con los colectiveros. No es un negocio entre el colectivero informal y los pasajeros que se suben a su colectivo. No. ¿Por qué no? Porque al incorporar miles de vehículos de colectivos al transporte, esas personas, esos pasajeros no utilizan un ómnibus que podría llevar muchísimas más personas en el mismo espacio. ¿Cuántos colectivos, ¿no es cierto?, se necesita para llevar 60 personas? Si van 5, ¿no es cierto?, en el colectivo, necesitarías 12 colectivos, ¿no? ¿Cuántos buses necesitas para llevar a 60 personas? 1. ¿Se dan cuenta? 1 me ocupa un área de la pista. 12 me ocupa probablemente 10 veces esa área. Si todo lo llenamos de colectivos o de vehículos particulares y no tenemos un sistema de transporte público, la ciudad es invivible. Es como si permitiéramos que todo el mundo fumara dentro de las oficinas. Trabajar se haría muy difícil, ¿no es cierto? Pero lo mismo pasa con el tránsito. Y la gente que hace colectivo dice, pero yo tengo mi carro. Sí, tú tienes tu carro, pero nadie te dijo que podías hacer colectivo. La sociedad no te debe nada. El Estado no está en deuda contigo. Estás desarrollando una actividad ilegal que ha sido tolerada por autoridades incompetentes o corruptas. Pero no quiere decir que esta sea la forma de transporte que la sociedad necesita, y menos la sociedad limeña. Pero a mayor escándalo, encima de que no se les debe nada, encima de que crean un problema de tránsito, ahora están bloqueando las calles de Lima. Así es, hay varias calles bloqueadas. Han quemado llantas,
O sea, ya en pues, Comas, en la Unión Universitaria, en Chaclacayo, en Chosica, ¿saben qué? Imagínense que San yo Juan del acá con Lurigancho. Abel decidimos que no puede ser pues que no nos pongan publicidad en esta radio, ¿no? Merecemos ganar más plata. Trabajamos duro, damos un buen servicio. Mira, vamos a tomar ahorita, Camaná. ¿qué Camaná? La Plaza de Armas, hombre, es nuestra. Estamos a una cuadra. ¿Cuántos somos acá? 30 en total, con todos los practicantes, ¿no es cierto? Fácil. Ya, nos vamos todos, pues, con los que trabajan todo el día. Un solo turno hacemos. A tomar carpa, como Mark Vito. Nos asentamos en la Plaza de Armas. Porque el Estado pues, nos tiene que poner publicidad, no hay derecho. Damos un buen servicio. ¿Qué les pasa? Oiga, pero eso así no funcionan los contratos, ¿no? Usted no puede imponer la contratación. Yo impongo la contratación. Me tienen que contratar a mí. Ya, esto es exactamente lo mismo. Entonces están además por todos lados. O sea, por lo menos acá estamos recibiendo información de que están por todas partes, ¿no? Entonces, si no quieren trabajar, bueno, no es problema de la sociedad. Pero si quieren trabajar, tienen que trabajar en condiciones de legalidad. Tú no puedes aceptar como una imposición un sistema que no es conveniente para la ciudadanía. No lo es. De nuevo lo repito el ejemplo. Yo quiero transportar 60 personas de un punto al otro. Necesito 12 colectivos versus un bus. ¿Qué es lo más eficiente en términos de uso de gasolina, en términos de contaminación ambiental, en términos de uso del espacio público? El bus para 60. O sea, eso lo han entendido todas las grandes ciudades del planeta. Además, esta ciudad, la ciudad de Lima, tiene una gran ventaja. Solo el 15% de sus habitantes tienen un auto particular. Eso que a ustedes les puede parecer atroz es una gran ventaja. Porque la mayoría de los limeños utiliza transporte público de pasajeros. Y necesitamos mejor transporte público de pasajeros. Buses con carriles, como decíamos el sábado, qué bien que la municipalidad le puso carriles exclusivos a todos los que usaban Javier Prado para ir al estadio. Llegaron rapidísimo, muy organizado. ¿Por qué no tenemos carriles exclusivos para el transporte público? Pero el transporte público de buses de gran tamaño que pueden llevar a muchos pasajeros en un solo viaje, que es la forma eficiente de, ¿no es cierto?, transportar a personas de un punto a otro. Y es eficiente para todos, para la ciudad en términos de contaminación, uso del espacio, y para los propios pasajeros, que van a llegar más rápido a su destino porque tienen un carril exclusivo, porque no tienen todo el tráfico de los colectivos y los taxis que los rodean. O sea, todos queremos tener un metropolitano pasando por la esquina de nuestra casa, ¿no es cierto?, vacío. Ese es el sueño de todos. Yo me bajo en mi cama, camino una cuadra y pasa el metropolitano vacío, ¿ya?, y me lleva a donde yo quiero. Ya, ese es un sueño, pues. Pero para que ese sueño sea realidad, tenemos que hacer que toda la ciudad tenga corredores exclusivos. Y corredores, digamos, importantes. Y tenemos que caminar un poquito, pues, de vez en cuando, ¿no? Un poquito. Y organizarnos para poder llegar a trabajar al colegio, a la universidad, donde tengamos que ir. En todos sitios se camina bastante, ¿eh? En las ciudades muy importantes Así hay es. tramos que caminar muy largos. O sea, hay ciudades donde es imposible tener un carro. Así de normal, ¿ah? O sea, usted no tiene un carro en Manhattan, en Nueva York. No tiene, pues no le sirve para nada. El estacionamiento del carro vale más que un departamento. O sea, normalmente las personas que tienen carro lo tienen fuera de la ciudad. En playas de estacionamiento fuera de la ciudad. Para fines de semana, para paseos, viajes, etc. Dentro de la ciudad, el metro subterráneo. Y el taxi en última instancia. Pero en general el metro subterráneo. Y todo se desplaza, la ciudad se desplaza entera. Y si no, camina. Nadie se ha muerto por caminar un poco. ¿Eh? Nadie se ha muerto por caminar un poco. Fue una pena que Castañeda Alonso no hiciera nada, absolutamente nada, para continuar con el programa de corredores, ampliarlo y pelearlo. No, más bien le amplió la licencia a miles de líneas de buses o a cientos de líneas de buses, sin ningún orden ni concierto, ¿no?
Esos sí son legales. Y a los colectiveros, repito, los dejaron estar. En un momento se logró tal vez controlar. Pero fue un momento, el final de Villarán, y de ahí nunca más se logró controlar. Y están en la vía expresa. En la vía expresa paran abajo, ¿no es cierto?, para que la gente suba a pie, por los costados, peligrosísimo, ¿no? Y acá los vemos, Lima Chorrillos, o sea, Lima Chorrillos y vuelta, Javier Prado, pero cualquier cantidad de Javier Prado, Avenida La Marina, o sea, ejes importantes de la ciudad, Panamericana Norte, ejes importantes de la ciudad están cubiertos por colectiveros. Y claro, huelga, vamos a tomar la ciudad, porque queremos, ¿cómo es? Que el Congreso nos legalice. Y me imagino que algunos candidatos también van a ofrecer eso. No les quepa duda. No voten por eso, ¿sabes? Demagogos, ¿eh? Qué barbaridad. Es que la demagogia ahora nos va a caer pero del cielo. Bueno, a los que logren entrar, ¿no? Porque pasemos a otro tema. ¿Qué tal noticia la del viernes en la noche? ¿No? Por lo menos en Lima, de 23 listas, ¿no? Solo la del FREPAP. 22 listas, perdón. Solo pasó la del FREPAP. El pescadito, nada más. Hay que contratar a los señores del FREPAP, que parece ser que son los únicos que saben llenar los formularios ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Qué vergüenza! Partidos de larga tradición, ¿no? Jalados. Hay que decir que en muchos casos se supone que, digamos, estamos hablando casi exclusivamente de subsanaciones, ¿no es cierto? Conductas que son subsanables. No presentó el acta, en fin, cosas que se pueden subsanar, en la mayoría. Pero hay algunos que son improcedentes, entonces vamos a ver cómo se resuelven las apelaciones. Porque aquella persona que le han dicho, usted no puede postular, si no puede subsanar, va a apelar. Y ya no resuelve el Jurado Electoral Especial, sino resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, vamos a ver que el Jurado Nacional de Elecciones se ponga las pilas, porque las elecciones son el 27 de enero. 26, domingo 26 de enero. Y el candidato puede tener una campaña aunque sea mínima, ¿no? Entonces, por lo menos enero. Casi 2 meses ya. Ahora, ha habido casos en elecciones pasadas que el jurado resuelve 3 días antes de las elecciones, ¿ah? Impugnaciones, tachas, etcétera. Pero en fin, es igual. Ahora, no hay que hacerse mucho lío porque piensen ustedes que en una elección general las listas se inscriben la primera semana de febrero y vamos a votar la primera semana de abril. Exactamente igual, 2 meses. Aun cuando el proceso se ha convocado antes y los candidatos presidenciales sí se inscriben la primera semana de enero. Pero los candidatos al Parlamento solamente se inscriben, ¿no es cierto?, en 2 meses. En esta oportunidad estamos teniendo un poquito más de tiempo. Porque se han inscrito la semana pasada, hasta el viernes, digamos, se han conocido estos hechos, y van a estar, digamos, en campaña lo poquito que queda de noviembre, pero todo diciembre y todo enero, así que es más o menos la misma cantidad de tiempo, de la misma que habitualmente tenemos, que no es mucho. En fin, así estamos. Pero hay más novedades. Hay más novedades. Bueno, mañana vamos a tener una noticia importante, puede ser que no tengamos ninguna, ¿no? Porque mientras se debate el habeas corpus de Keiko Fujimori, está citado a declarar por los aportes ilícitos de campaña el señor Rodríguez Pastor, que es el presidente del Grupo Interbank. Y de repente no le aportó nada a Keiko Fujimori, ¿no? De repente. Quizá. Pero sería raro que su competencia directa le ponga 3.650.000 y no le ponga nada, ¿no? ¿No? Y creo que el pavor era igual, ¿ah? O parecía igual, o aparentaba ser igual. Entonces, vamos a ver cuánto fue la cuenta. Si no le pusieron nada, sería bueno que nos lo cuenten ya desde, ¿no? Que nos den porque yo, si fuera uno de los empresarios que ha sido citado y que todavía no ha declarado, viendo todo lo que ha pasado, saldría a decir, por si acaso queremos adelantarles que lo que le vamos a decir al fiscal es que nosotros a esa campaña, ni indirectamente a través de Confiep, ni directamente a través de la señora Fujimori, pusimos un centavo. Pero siguen todos muy callados. Muy callados. Mira tú, qué cosita, ¿no? En fin, y lo que más llama la atención,
y esta ha sido una conducta reiterada toda la semana y agravada el día domingo, es la incapacidad, pero la incapacidad manifiesta de la presidenta de Confiep de siquiera lamentar lo que ha ocurrido. Pero ni lamentar, ni una disculpa chiquitita. Miren, un niño de 7 años, más o menos, entre los 6 y los 7 años, adquiere la conciencia suficiente para distinguir el bien del mal, en sus formas más básicas, ¿no? O sea, esto está bien, esto está mal. Y lo deduce normalmente del ambiente, ¿no? A mi mamá no le gusta, a mi profesora no le gusta, ¿no es cierto? Hay unas reglas, yo tengo que cumplirlas porque si no estoy mal, pero si hago las cosas bien, de repente tengo un premio, me va mejor, etcétera. Bueno, hay gente que se queda con la discriminación moral de un niño de 7 años, porque supuestamente, en teoría, esto debería ir mejorando con los años y la discriminación moral se convierte en mucho más compleja. Y no solamente te tienes que preocupar por situaciones muy sencillas, sino más bien situaciones muy complejas. Como por ejemplo elegir entre dos males, que es una situación de discriminación moral compleja. Yo he llegado, creo, a la conclusión de que muchísimos de estos empresarios no tienen discriminación moral, no distinguen el mal del bien. Porque una cosa es decir, estuvo mal, yo reconozco que estuvo mal y sigo adelante. Pero si no reconoces que estuvo mal, lo vas a volver a hacer exactamente igual. Nada va a cambiar. Nada cambia. El sociópata, está bien, lo que está bien para mí. Y el resto que se friegue. Ya, el mensaje que está dando el empresariado peruano representado por empresas muy importantes hoy es esa. Nosotros somos la ley, ¿ya? Y si no te gusta, tu problema. Oye, pero está mal. ¿Y cuál es el problema? So what, como dice en inglés, ¿qué te importa? No es tu asunto. Entonces, esto causa una profunda irritación, ¿ah? Después no se quejen de que pase lo que pasó en Chile, ¿ah? Esa indiferencia, esa incapacidad de reconocer. Hicieron mal, estuvo pésimo. No pueden haber hecho una cosa así sin pedir siquiera disculpas. Insisten en que van a hablar ahora de que ahora sí van a financiar correctamente, pero ni siquiera piden perdón. Y hay algunas líneas que vamos a explorar seguramente después en la investigación a Keiko Fujimori que se abren del caso Lavallato, que ya no son el caso Lavallato. El caso Lavallato involucra a Odebrecht, a OAS, a las empresas brasileñas de construcción y su conducta en el Perú. Pero la conducta de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori respecto al financiamiento de partidos políticos es una conducta que abre otra investigación completamente diferente. Y mañana el fiscal también irá a interrogar, mañana o pasado. Hoy día Va a ir. Hoy día a las 10:30 de la mañana. Va el fiscal José Domingo Pérez a Santa Mónica a que Keiko Fujimori amplíe su manifestación sobre lo que ha dicho el señor Dionisio Romero y otros. Y seguramente tendrá que ampliarla después si es que otros también, salvo que ella hoy día le adelante la verdad y le diga, mire, le voy a contar a toda la gente que me dio plata. ¿Qué es lo que deberían hacer todos además? Pero por la cantidad de dinero percibida, en el caso particular de Keiko Fujimori, estamos hablando de un monto que en este momento ya excede lo declarado por ellos como partido, o está a punto de exceder lo declarado por ellos como partido ante la OMPE. Entonces hay dos posibilidades. Todo lo pitufiaron, ok, o simplemente gastaron muchísimo más, o todo lo pitufiaron, gastaron muchísimo más y encima se tiraron el vuelto. Y esa parte del vuelto, en el caso de Keiko Fujimori, puede convertirse en un asunto muy complicado. En el caso de todos, pero por los montos extraordinarios, porque a Humala no le dieron en esa campaña del Credit Corp, no le dio un mango, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? Porque si no, todo el argumento de que ella era la salvadora de la patria se cae, pero por los montos entregados, parece evidente que sí sobró algo de plata. Entonces, la tesis del doctor Sabache, que ya lo tendremos en los próximos días por acá, es la siguiente, y acá me van a seguir rapidito, antes de que pasemos para hablar con el doctor Eloy Espinosa, que nos está esperando.
En siguiente lo voy a explicar más despacio, pero se los voy a explicar lo más despacio que pueda. ¿Cuál es la nueva línea de investigación? Ojo, acá todo hay que probarlo. La nueva línea de investigación es la siguiente. Vamos con calma. Keiko Fujimori recibe un dinero en calidad de donación. Como ustedes saben perfectamente, las donaciones entre particulares están inafectas al impuesto a la renta. Muy bien. Sin embargo, las donaciones particulares están sujetas a algunos requisitos. ¿Ok? Las donaciones de campaña están sujetas a los requisitos establecidos en la ley de partidos políticos. Sabemos perfectamente que en el caso de Keiko Fujimori esos requisitos no se cumplieron, porque el señor Dionisio Romero dio muy por encima del monto, en 17 partes, en fin, todo lo demás. No se cumplieron los requisitos de la ley de partidos políticos. Pero ustedes podrían decir, se cumplieron los requisitos del Código Civil. ¿Qué tiene que ver el Código Civil en todo esto? Que es bien importante, porque siempre hablamos del Código Penal y poco del Código Civil. El Código Civil, en la parte de contratos, establece las reglas para la donación. ¿Por qué? Porque la donación es un contrato. La donación es un contrato. Yo me obligo a entregar una cantidad de dinero, un bien mueble, inmueble, etcétera, bajo determinadas condiciones. Entonces, la donación que está exonerada del impuesto a la renta en nuestro sistema tributario es una donación que o se ajusta a lo establecido en la ley de partidos políticos, que marca un estándar más alto, o se ajusta en el mínimo caso a lo establecido en el Código Civil. ¿Y cuáles son los requisitos para la donación de dinero bien mueble en el Código Civil? Para que exista donación y por tanto estar exonerada del impuesto a la renta, tiene que constar la donación de dinero en un documento de fecha cierta, notarial, que tú puedes acreditar la fecha en que has realizado esa donación. El señor José Ugaz, abogado personal del señor Dionisio Romero para esta materia, ha dicho en una entrevista que el señor Romero llegaba con un maletín, lo dejaba sobre una silla, hablaba y tomaba un café con la señora Fujimori, no le decía cuánto había en el maletín y ella jamás lo contaba. ¿Qué fecha cierta puede haber si ni siquiera tienen constancia ninguna de las dos partes de la transacción física? Miren lo grave. Según el Código Civil, si la donación es superior al 25% de una OIT, si yo te dono más de 1.000 soles, tiene que haber un documento de fecha cierta. Podemos discutir si la transacción bancaria efectivamente es un documento de fecha cierta, porque queda constancia que yo de mi cuenta mando a ti de tu cuenta una cantidad de dinero. Pero tiene que haber un documento de fecha cierta. La mejor forma de acreditar una fecha cierta es notarialmente. ¿Ok? No existe documento notarial en esta materia. Sin embargo, Keiko Fujimori y su organización se acogen a la inafectación de las donaciones para no pagar tributo sobre esa renta percibida por Keiko Fujimori en el momento en que le entregan el maletín a título personal y sin condición alguna. En lo que ha dicho el señor Ugaz, sin condición alguna, perfecta. Entonces, la señora Keiko Fujimori recibe un dinero sin condición alguna que podría haber gastado en su campaña como podría no haber gastado en su campaña. Entonces, si no es una donación en los términos establecidos en la ley de partidos políticos y menos en los establecidos en el Código Civil, entonces hay delito de defraudación tributaria. Y ustedes dirán, pero ha prescrito. Acabo de revisar la ley. ¿Ustedes saben quién agravó las penas? Ollantumala. La pena máxima en el tipo agravado es 12 años. Está vigente. Pero no solamente eso, sino que ahí viene la parte más complicada. Si Keiko Fujimori se queda con un dinero
que le ha sido entregado para hacer su campaña y construye una fortuna personal y la oculta a través de terceras personas, ¿no es cierto? Ese dinero es lavado. ¿Por qué? Porque el delito fuente es defraudación tributaria. Entonces, el ocultamiento, y la ley de lavado de activos dice específicamente que el lavado puede ser derivado de defraudación tributaria. ¿Se dan cuenta el enredo en que se ha metido por estas declaraciones del señor Romero? Empecemos de nuevo. Una donación que no tiene ninguno de los requisitos, ni siquiera del Código Civil, para ser considerada donación. Lo único que te piden es un escrito de fecha cierta y no hay. No hay. Una inafectación, porque son rentas inafectas, que percibe Keiko Fujimori y que si no usa para la campaña, sino para su propio beneficio, constituye un acto de ocultamiento. Delito fuente, defraudación tributaria. Acto de ocultamiento, lavado de activos. Pero no lo hace sola. Lo hace con un grupo de personas. Organización criminal. Es gravísimo para Keiko Fujimori. No para el señor Romero, probablemente. Que en efecto, ¿no es cierto?, tendrá que dar cuenta a sus accionistas. Porque el problema del señor Romero es que se apropió del dinero de sus accionistas para entregárselo a Keiko Fujimori y lo imputó al gasto. Y a sus accionistas no le preguntó si quería hacerlo o no. Ese es el problema del señor Romero dentro de su corporación. Pero para Keiko Fujimori, acá hay un problema mucho más serio. Y por los montos, no estamos hablando de donaciones de 5.000 soles, 10.000 soles. Estamos hablando de montos de 3.650.000 dólares, más los otros montos ya sumados. Es evidente, como reitero, o que no se gastó en la campaña, o que la campaña costó muchísimo más de lo declarado a la OMPE. Entonces, ¿qué debe hacer una investigación preparatoria en esta materia? Primero, hay que decirlo, no corresponde al señor José Domingo Pérez ni al equipo especial, porque el equipo especial solo ve lavallato. Esto es un asunto completamente distinto y tendría que ir a la investigación directa de lavado de activos. Y el problema ahí es que hay que probar varias cosas. O sea, Keiko Fujimori puede organizar una muy buena defensa, pero tienen que probarle varias cosas. La primera es que hubo un excedente en esa campaña. Entonces eso demanda un peritaje de la campaña del 2011. Lo segundo es que ella ocultó bienes, lo que demanda un peritaje de la familia Fujimori, de sus hermanos, de ella, del señor Margrito y de otras personas cercanas que podrían haber coadyuvado al ocultamiento de estos bienes, que constituyen hoy su fortuna personal. Entonces tiene que haber mucha actividad probatoria. ¿Lo querrá hacer la fiscalía? No lo sé. Pero las revelaciones son mucho más complicadas de lo que a simple vista parecían ser. Para Keiko Fujimori. O sea, ahora aparece la figura de lavado de activos, pero por otra arista. Por defraudación tributaria. No por lo que sostenía la fiscalía. No por cohecho. Porque no hay ningún cohecho. Podría haberlo, pero no han podido probarlo. Ahora, todo esto, señores, es una línea de investigación, es una tesis. No digo que haya sucedido, pero sí le abre una tesis de investigación a la fiscalía. Bien interesante. Diferente. Y si la abre para Keiko Fujimori, como siempre decimos, la abre para todos. Y para todos en todo el Perú, ojo, ¿eh? Todos los que se han tirado el vuelto dicen, bueno, tirarte el vuelto no es delito. Sí, tirarte el vuelto no es delito. Pero el problema es que hay defraudación tributaria. Y como la pena es de 12 años, la campaña del 2011 todavía está sin prescribir. Hay que apurarse un poquito, ¿no? Porque no llegan, pero aun cuando el delito de defraudación tributaria no tenga sentencia, ojo, sí se puede lograr una sentencia por lavado de activos. Pero tienes que documentar bien la defraudación tributaria. No es tan sencillo. No tienes que probarla en un juicio, pero tienes que documentarla porque es el delito fuente. Esto no se había visto antes, ¿no? Esta parte. No, porque nunca se habían hablado de que sobrara
tal cantidad de dinero. A los Humala siempre les imputaron que su casa la habían comprado con dinero de Odebrecht, pero era muy difícil de probar. O sea, casi imposible de probar. Porque no tienen este tipo de donaciones, salvo la de Odebrecht, que alcanza más o menos para cubrir los gastos de campaña. Pero en el caso de Keiko Fujimori estamos hablando ya de montos, el monto de lo declarado la semana pasada suma más o menos el monto de lo declarado a la OMPE. Y todavía falta gente declarar. Y algo tuvieron que haber recaudado ellos también directamente, en pequeños aportes, de gente que sí dice que aportó. Entonces, ¿qué pasó con la plata que sobró? ¿Dónde está? Vamos a la pausa, porque de hecho no está en el partido, eso queda claro. Vamos a la pausa, los dejo con la inquietud. Y nos vamos con el doctor Eloy Espinosa. Del Tribunal Constitucional. Tiene que elegir a su nuevo presidente, además. Nos va a contar algo. Varias tareas pendientes. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, AM Tagua, en podcast en todo el Perú y del mundo, los aplicativos en los teléfonos celulares y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Así es, estamos ya con el magistrado recién llegado de Europa, del Parlamento Europeo, de hacer un informe sobre el estado de la cuestión acá en el Perú sobre libertad de prensa e información, el doctor Eloy Espinosa. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Rosa María, siempre es un placer estar aquí. Y vaya semana en la que les espera. Bueno, esta y la otra van a ser semanas muy duras, sin duda. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo ve el caso Keiko, pero lo que no está viéndose también es que ya llegó la contestación del competencial. Así es. Entonces, con lo cual, en la sesión de hoy tendríamos que poner fecha y sacar a más tardar la próxima semana una audiencia para ver ese caso. Uh-huh. Para el miércoles tenemos el caso de Nostroza, en agenda, en audiencia. O sea, es que precisamente esa es la lógica del Tribunal Constitucional. Los casos complejos, donde está la acusación de violación de derechos, que de repente no se ha dado, o de repente se da, entonces, o de violación de los parámetros, las competencias de las diferentes instituciones, llegan pues al tribunal. Tarde o temprano todo llega ahí. Finalmente, y eso no es malo, porque eso demuestra que estamos en un estado que con todos sus defectos y en una dinámica social que con todos sus defectos permite que haya una respuesta jurídica para estos problemas. Y eso es lo que, si alguna cosa, yo escuchaba lo que decías antes, está evitando llegar a situaciones como las de Chile, es que precisamente tenemos un espacio para poder dar respuestas jurídicas que hasta hoy por lo menos, aún a pesar de algunas críticas despiadadas a algunos de los magistrados del tribunal, yo he sido víctima de eso en el pasado, entonces finalmente, por lo menos en el discurso oficial, la gente dice, vamos a esperar qué dice el tribunal. Eso ayuda también que, aunque nos parezca, qué terrible que tenemos todos los expresidentes procesados, pero qué bueno que no pasan como pasaba en otras épocas, con completa impunidad. Veremos si son inocentes o culpables los cargos que se le hacen, pero por lo menos hay un tratamiento judicial de estos temas. Bueno, sí, la justicia, la administración de justicia, ¿no es cierto?, es la que tiene que solucionar el conflicto social en una democracia sana. Exactamente. ¿No es cierto? No nos agarramos a golpes en las calles, vamos al sistema de justicia. Si no, terminamos quemando el equivalente de la Plaza Italia de Santiago de Chile, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque lo que no te está resolviendo el sistema, el conflicto. Así es. O sea, ustedes están ahí para resolver el conflicto. Y no es fácil resolver el conflicto porque el conflicto tiene dos partes. Y dos partes que van a pelear
para que el juez le dé la razón a cada Y una de además ellas. no solo eso, Rosa María, sino que hay lamentablemente un estilo que está instalado en algunos sectores del país que no ayuda, que es el estilo de que el que piensa distinto es enemigo, hay que descalificarlo, hay que denigrarlo, hay que doblegarlo. No, no, no. Precisamente la democracia es el intercambio de ideas y en alguna coyuntura generarás consensos en función a algunas y en otras habrá discrepancias, pero hay que ser respetuosos con las discrepancias. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori, ustedes ya tienen jurisprudencia fijada sobre la prisión preventiva. Y elevaron el estándar y hicieron bien, porque efectivamente la prisión preventiva no puede andar dispensándose pues como, ¿no? Como si fuera algo muy un acto irrelevante pues de la administración de justicia, porque finalmente privar a una persona de su libertad. Pero el señor Carhuancho, no, Richard Concepción Carhuancho, cuando le dicta prisión preventiva a Keiko Fujimori, utiliza constantemente la resolución del tribunal. Es más, dice, el Tribunal Constitucional me ordena hacer un minijuicio. A tal punto que para la opinión pública fue muy confusa toda la diligencia de prisión preventiva porque pensaban que estaban viendo un juicio. Él dice haberse cuidado en absoluto detalle y rigor de cumplir con la jurisprudencia de la Corte. Y por otro lado, así lo afirman la Corte Superior y finalmente la Corte Suprema. ¿Qué es lo que ustedes van a ver si el señor Richard Concepción Carhuancho ha ajustado su conducta a la jurisprudencia de la propia Corte? ¿Eso es lo primero que tendrían que ver? Vamos por partes. Entonces me parece muy, muy interesante sus preguntas como siempre. Entonces, en primer lugar, no estamos decidiendo si Keiko es culpable o es inocente del delito que se le imputa. Eso que a veces la gente se confunde. Y además, con todo lo cargado que a veces es una diligencia, una prisión preventiva, parece que estuviéramos ya en la parte final y lo único que es una prisión preventiva es un mientras tanto te estamos procesando por un delito, en este caso lavado de activos, generado por el tema de Odebrecht. Entonces vamos a asegurar que no te fugues, que no obstruyas la situación que se está investigando y por eso si el delito tiene más de 4 años y tienes una vinculación más o menos directa, puedes ir dentro. El Poder Judicial, no solo Richard Concepción Carhuancho, han dicho que entonces hay los elementos para una prisión preventiva. Richard Concepción Carhuancho y la Corte Superior, que vio una apelación, dicen 36 meses, la Suprema por mayoría dice 18 meses, y eso es lo que llega a nosotros. Ojo, llega a nosotros cuando al mismo tiempo se estaba discutiendo el tema penal en la Corte Suprema y el tema en el Poder Judicial. Y ahí hay una diferencia, porque los criterios que se plantearon en el caso Humala Heredia son importantes, pero los criterios se aprecian caso a caso. Y claro, hay que tener presente, Rosa María, queridos amigos, que el caso Humala Heredia y el caso Keiko Fujimori no son iguales. No, tiene particularidades diferentes. Sin duda. Eso es clarísimo. Miren, tan particulares serán que en el caso de los Humala, la Corte Suprema ni siquiera aceptó ver la casación. Así es. Pasó de frente al TC. Pero en el caso de Keiko Fujimori sí aceptó verla. Y el tema central en las 3 instancias, pero sobre todo la superior, que confirma la Suprema, es el asunto de la obstrucción de la justicia. Así es. Como elemento central. No el peligro de fuga, o sea, dentro de la perturbación de la actividad probatoria está el asunto central de la perturbación de la actividad probatoria por obstrucción de la justicia. Es decir, testigos que han sido amedrentados, documentos destruidos, asuntos que la Fiscalía y graves mentiras que la Fiscalía ha podido acreditar. ¿Eso es lo que ustedes van a fijar o van a revisar elemento por elemento? En realidad, lo que nosotros tenemos que ver es que si la decisión tomada por el Poder Judicial, ratificada en 3 instancias del Poder Judicial, es conforme a derecho y a los derechos. Así es. Eso es lo que nos toca ver. Entonces, el elemento, como tú bien has explicado, clave aquí, no es el delito imputado, no es la vinculación con el delito, sino dentro de esta situación
no hay peligro de fuga, sino si entonces se acredita que ha habido un comportamiento de obstrucción. El Poder Judicial en 3 instancias ha dicho que sí. Exacto. Entonces la señora Loza, va a ser el señor García Belaúnde y el señor Quiroga, que son los abogados de Keiko Fujimori en este caso, dicen que no hay obstrucción o que por lo menos los parámetros que se han planteado están muy por encima de lo que justificaría una prisión preventiva, que tal como están planteadas las cosas terminaría indefectiblemente en abril, salvo bueno que entonces al juez lo convenzan de la necesidad de una prórroga, cosa que hasta en este momento no se ha planteado. Y claro, y ahí ya me tengo que ir con cuidado porque el caso está en trámite. No, yo lo sé. Pero a lo que vamos es que aquí no es cuestión de simpatías, antipatías, aquí es una evaluación clara y directa de si todos los requisitos que se piden para una prisión preventiva en un caso que no es exactamente igual que el de Humala, donde no hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema, y aquí sí lo ha habido, entonces nos van a llevar a una conclusión de decir, oiga, ya pues esta prisión preventiva fue mal dada. Entonces, porque tampoco a nosotros nos toca un juicio de proporcionalidad sobre la pena. Eso es lo que, ¿estás seguro de eso? Porque eso es bien discutible. Bien discutible, porque podría decirle, mire, nosotros creemos que ha sido bien dada, pero los fines, ¿no es cierto?, ya se cumplieron. O sea, el fin de la prisión preventiva es que no haya perturbación de la actividad predatoria. El tema es cómo se plantea el caso. Entonces ya no es proporcional más de un año. El problema es cómo se plantea el caso, y de ahí es importante la labor de un ponente que tenga claro que su papel es justamente tratar de encontrar salidas jurídicas. Claro. Y no, entonces, independientemente de cualquier otra eventualidad. Entonces, por ejemplo, cosas a explorar sin duda. El artículo 21 del Código Procesal Constitucional nos dice que si hay hechos nuevos hay que ponerlos a disposición para ver si son pertinentes al caso o no. Entonces, en ese sentido, todos los discursos donde incluso algún despistado miembro de la Comisión Permanente decía agente político, no señor, estoy cumpliendo mi código. El código me dice que si hay una declaración donde la discusión es obstrucción a la justicia, entonces de la señora que está siendo procesada, yo no sé necesariamente lo voy a incluir en el proceso, pero por lo menos tengo que mirarlo y pedir que se mire para que se incluya, ¿no? Ahora, entonces, partiríamos además de una ficción, ¿no? Que es la ficción que hacen los Estados Unidos con los jurados enclaustrados. Que usted no lee los periódicos, que usted y sus compañeros digamos, de la magistratura no han leído jamás nada vinculado con el caso de Keiko Fujimori, que no ven televisión, no escuchan radio, que están absolutamente desinformados de la materia y que la única información que poseen es la que está en el expediente. Lo cual es una ficción, eso no existe. De acuerdo, pero independientemente de eso, Rosa María, o sea, tenemos... por más que no se incluya el testimonio del señor Jorge Yoshiyama, usted sabe que ese testimonio existe. Bueno, pero vamos en el orden. Entonces, el orden es, ¿podíamos o no pedir que se analice? Podíamos, pues. Podíamos, pues. Ahora, que si se toma en cuenta, cómo se toma en cuenta, eso es otro cantar. Así es. Pero entonces, que no vertamos, no contaminemos el proceso de consideraciones y especulaciones de otro tipo. Nosotros somos jueces, nosotros aplicamos el derecho, buscamos asegurar los parámetros constitucionales. Podemos equivocarnos, ¿sí? Pero tenemos que agotar todos los elementos para armarnos convicción. Si aparece un nuevo elemento de juicio, tenemos que llamarlo para ver si sirve o no sirve para resolver. Y entonces, si por ejemplo, y las discrepancias hay que procesarlas como eso, como discrepancias. Yo no le voy a hacer cargamontón a quien piense distinto. No, evidentemente. Entonces, no sería un tribunal entonces. No, sería pues una tira, porque ¿de qué estamos hablando? O sea, finalmente la idea de un tribunal es para tratar de resolver de la manera más imparcial y con el mejor respeto de consideraciones. Si yo voy a comenzar a decirle que es un sinvergüenza el que piensa distinto a mí, entonces no hay un tribunal. Ahora, vamos por el primer elemento de la prisión preventiva, que lo hemos dejado medio de lado, pero yo sí creo que es interesante, que es la imputación del delito de lavado de activos. Uh-huh. Que yo siempre le he dicho a la abogada de Keiko Fujimori, cuando me la he encontrado, pelea por ahí, porque el tipo penal no es aplicable. Y ese es el primer elemento.
Ahora, ¿les toca a ustedes discutir eso o no? Yo creo que sí, porque, digamos, en prisión preventiva el primer elemento es, ¿hay indicios razonables de que la persona haya cometido este delito? Y resulta que ese delito es bien discutible, que Keiko Fujimori podría presumir o conocer que el dinero que le entregaba a Odebrecht, porque ese es el caso, no lo nuevo, que el dinero que entregaba a Odebrecht procedía de una actividad ilícita. A ver, cosas que puedo contestar y Claro. cosas que no puedo contestar. Con respecto a lo que puedo contestar, entonces, de hecho, si el comportamiento es delictivo o no, Ajá. en tanto y en cuanto eso justifica una prisión preventiva, sí es un tema que tenemos que analizar. Van a pasar por ahí. Por lo menos mi voto sí, Ya, sea voto mayoritario, sea voto singular, lo que fuera, pero mi voto pasa por un análisis por ahí, sin duda, de todos los elementos para dar una medida de prisión preventiva, porque a nosotros, Rosa María, y a tu enorme cantidad de oyentes, lo que se nos está consultando es que si esa prisión preventiva es conforme a la Constitución. Lógico. Y si es conforme a la Constitución, tiene que cumplir con los requisitos que la Constitución y las normas de desarrollo en este punto establecen. Y eso dice que tiene que haber un delito de más de 4 años y una vinculación con eso. Así es. Y además que tiene que haber que la persona no obstaculice o por lo menos que no haya una posibilidad que se fugue. Entonces todo eso hay que analizar. Ya. Entonces ahora, ¿llegaremos a consensos? ¿No llegaremos a consensos? Yo creo que esto va a ser un caso difícil. Ahora, puede llegar a consensos parciales, ¿no? También eso es posible. O sea, en el punto 1 estamos 3 de acuerdo, 4 de acuerdo, todos de acuerdo, 5-2. En el punto 2, 3-4, etcétera. Sin duda, y eso ha pasado en muchos casos. Así ¿no? es. Podría pasar en este también tranquilamente. Claro. El asunto es que la resolución final, y ese es el caso complicado, se filtra, ¿no?, a la opinión pública, que ya está todo echado, está todo decidido, Bueno, 4-3, y se ha politizado. Sin duda. Se ha Y politizado lamentablemente. la conducta de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces se ha dicho, hay 3 rojos, como dice la gente del fujimorismo, chavistas, terrucos, etcétera, y hay 3 proqueico, como dice el otro lado, ¿no es cierto?, naranjas, naranjetes y de todo color. Entonces, claro, ponen a un lado a las personas que llegaron al tribunal con los votos de Fuerza Popular mayoritariamente. El doctor Sardón, el doctor Ferrero, elegido en este Congreso, y el doctor Blum, cuya ponencia ya adelantada es favorable a la excarcelación. Y en el otro grupo están usted, la doctora Ledesma y el doctor Miranda, y el voto de en medio, el swinging vote, como dicen en Estados Unidos en la Corte Suprema, es el del doctor Ramos. Entonces, claro, usted no me puede adelantar nada, porque usted no conoce el voto del doctor Ramos. Vamos por partes. Yo tampoco puedo decir, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Sin duda Ernesto presenta una ponencia. Yo no voy a decir si lo que es de conocimiento público, pues no puedo. Lo que es de conocimiento público es lo que nos presentó. Y aun cuando fuera lo que nos presentó, no necesariamente es lo que va a quedar. Depende de una discusión que se tiene que dar, porque aun cuando se dijera fundada, entonces no necesariamente el texto del fundada sería ese. Entonces, y ahora, nada obsta para que sea infundada. Y yo creo, y aprovecho a que lo planteas, entonces me ha tocado estar en esa situación y creo que es injusto para cualquier juez constitucional el cargamontón que algunos están haciendo sobre Carlos Ramos. Entonces, creo que lo que hay que dejar que un juez haga su trabajo, que vote, no expurgarle para ver si porque tenemos duda de su voto, qué ha hecho, qué no ha hecho, con quién sale, qué es lo que hace, que a quién contrata, a quién no contrata. Por favor, el juez, déjenlo que haga su trabajo a resolver. Y después cuando resuelva, si no están de acuerdo, pues critiquen su pronunciamiento. Pero si vamos en esa lógica, y después no nos quejemos sobre la independencia e imparcialidad de los jueces. Ahora, Como principio básico. Claro. O sea, aun cuando Ramos votase eventualmente en contra de lo que yo considero, aun cuando no fuera Ramos, sino cualquier otro magistrado, entonces yo saldría a defender lo mismo. O sea, Claro. entonces, Marianela Ledesma, en el tema de la publicidad estatal, votó en contra de lo que fue el voto mayoritario. Eso no quiere decir que yo le quite el saludo a Marianela Ledesma, porque tenemos muchas coincidencias, como podemos tener discrepancias, como pasa con cualquier colegiado. Ahora, hay un hecho político que no puede pasar inadvertido para el tribunal, que es la necesidad, yo diría la desesperación del Congreso
por alterar la conformación del tribunal para este caso. Es un hecho político, lo sabemos todos. Es decir, este Congreso fue disuelto en buena cuenta por querer introducir a un miembro al Tribunal Constitucional a sabiendas de todo lo que sabemos, y esa conducta prevalece aún después de la disolución del Congreso, con las cartas, las insistencias, los recursos del señor Olachea y de su primo el señor Ortiz de Ceballos Olachea. Es decir, han tratado sistemáticamente de alterar la voluntad colegiada, colocando a un miembro y retirando a otro, que no era de su gusto o preferencia. ¿Eso no es obstrucción de la justicia? Yo lo que puedo decir es que como juez constitucional podré equivocarme muchas veces, pero que lo que nunca se me podrá acusar es de no buscar preservar hasta el final la independencia y la imparcialidad de mi labor jurisdiccional y la autonomía del tribunal como tal. Y claro, en eso no cejaré hasta el último día que esté en el pero se les está pidiendo a ustedes, la organización política que ha tratado de votarlos, les está pidiendo un juicio imparcial. ¿No es bastante difícil? Pero igual tienes que... asumiendo que eso sea así, porque yo no puedo hacer juicios Muy bien. políticos, entonces yo no miro entonces el color político o las preferencias de cualquier tipo del justiciable que venga. No, pero ha intentado alterar la voluntad del tribunal. Sí, pues, pero tú tienes que ser imparcial, si no, ¿para qué eres juez? No, ya sé, pero digamos, uno puede ser imparcial, pero justamente lo que se está discutiendo es, oiga, obstrucción de la justicia. ¿Qué mayor obstrucción de la justicia que yo pueda sacar a un juez de un tribunal y poner al que yo quiera? Pero ¿qué mayor que esa? No se me ocurre una obstrucción de la justicia más grande que esa. Bueno, me cargo el tribunal un completo. juicio de valor el tuyo muy respetable, pero yo no puedo, como podrás comprender, en mi condición de juez constitucional, ni confirmarlo ni negarlo. No me corresponde hacerlo, y si algo diré al respecto, lo diré en alguna de mis sentencias. Vamos al caso de Jorge Yoshiyama. Si bien no van a contemplar su testimonio, hay un elemento de su testimonio que tiene que ver con la obstrucción de la justicia también. Él manifiesta que Keiko Fujimori le dijo que ya tenían, entre comillas, arreglado con el juez Inostroza la casación por la cual ella no iba a ser investigada y todo se iba a archivar. Ese es un elemento central de obstrucción de la justicia. De nuevo, me consigo mi juez, me consigo mi sala y me jacto de haberlo hecho. Y eso se complementa con actividad probatoria que sí ha presentado la Fiscalía, vinculada con la señora K, la reunión, Camayo, etcétera. Entonces ahí hay nuevos hechos, pero de corroboración de un hecho ya conocido. ¿No se puede tomar en cuenta lo dicho por Jorge Yoshiyama? Por cierto, vamos por partes. Que en una ponencia o una supuesta ponencia o en un documento que se habría filtrado, que fue anterior al conocer estos temas de Yoshiyama, no haya mención a eso, y que entonces pero hasta este momento, Rosa María, no hay sentencia votada. Entonces las consideraciones de qué se incluye o qué no se incluye todavía están sobre la mesa. Están sobre la mesa. Entonces, el decir lo que yo sí creo que era indispensable ante una persona que con razón o sin ella, con corroboración suficiente o sin ella, sale, declara y dice que entonces lo contrario a lo que venía sosteniendo frente a obstrucción a la justicia, la señora Keiko Fujimori, había que conocerlo. Y esa posición no es solamente mía, sino de varios colegas del tribunal. Ahora, si eso lo vamos a meter o no a la hora de la sentencia, bueno, nadie lo sabe. ¿Pueden salir 7 votos singulares? Lo que yo creo es que salga en el sentido que salga, van a haber muchos fundamentos de votos singulares. Me hago difícil una sentencia por unanimidad y que obviamente si no es por unanimidad van a haber votos singulares, y me hago difícil que incluso quienes tengan mayoría tengan una plancha de votos a su favor, porque a diferencia de quienes politizan la mirada del tribunal,
El tribunal pues, no es no es un soviet donde la gente vota a mano, alguien le dice, vota así, vota. No pues, no funciona así. O sea, la gente piensa que hay 4 que siempre vamos hasta el baño juntos y que votamos todos de la misma manera, porque si no los votan de la tribu. No es pues. Entonces, cada magistrado tiene independencia y criterio. Lo que puede resultar que en algunos temas lo tuyo sea más persuasivo que lo de otros. Ahora, y en ese sentido te apoyan. Para que nos explique un poquito el procedimiento, vamos a hacer una pausa y regresamos, porque lo que se vio fue que el doctor Blume hace una ponencia, pero le piden al doctor Ramos que venga con otra ponencia, una contraponencia. Vamos a explicar ese procedimiento para que la gente lo entienda bien. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Eloy Espinosa, magistrado del Tribunal Constitucional. Rosa María. Bueno, y estábamos hablando un poco del procedimiento porque el vocal ponente era el doctor Blume. Es el doctor. Es el doctor Blume, muy bien. ¿Cómo se elige al vocal ponente? ¿Por sorteo? No. A ver, yo no estuve en la sesión donde por una cuestión de la Comisión de Venecia, precisamente. Ajá. Y claro, me he encontrado con que Ernesto había sido propuesto. Normalmente lo que ocurre es que el presidente pone el caso de exposición, si alguien lo quiere, lo pide, y si no, el presidente propone, y y en algunos casos el presidente se encuentra con que nadie quiere asumirlo y lo tiene que cargar, o hay casos en donde el presidente lo propone. Entonces, sea como fuera, me encuentro con Ernesto como ponente. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Y sin ser infidente, porque las cuestiones de los procesos no pueden revelarse. Le pregunto sobre el procedimiento. No, pues vamos por partes, a eso voy. El ponente, ¿qué puede ocurrir muchas veces? Puede ocurrir, no digo que sea necesariamente el caso, que el ponente presente un texto y alguno le diga, yo podría votar contigo, pero no me gusta tu texto, creo que hay que ponerle esto, hay que quitarle esto, y eso lo puede decir no solo un magistrado, sino varios. Entonces, en esos casos lo que se hace es pedirle a ese magistrados, miren, traten de ponerse de acuerdo para ver si forman ahí un nuevo consenso con un nuevo texto, y en función de eso votaremos. Entonces, eso pasa muchas veces en el tribunal. Entonces, ¿por qué? Porque hay que conseguir consensos para tener una sentencia. Claro. Entonces, en cualquier caso, eso puede pasar. Lo importante, Rosa María, es que hasta ahora no tenemos sentencia en este caso. No, yo sé, pero el doctor Blume hace una ponencia. ¿Y qué es lo que se le ha encargado al doctor Ramos? Bueno, es que ahí me estás pidiendo que yo hable sobre algo que los medios han difundido, y es su trabajo difundirlo, pero que teóricamente es parte de la reserva del proceso. Yo no puedo entrar. Entonces, no puedo. Lo que yo sí te puedo decir es que cuando alguien presenta una ponencia, y es el derecho cualquier magistrado o grupo magistrado decirle, un momentito. Yo estoy de acuerdo contigo en líneas generales, pero cambia esto. ¿Qué te parece si yo...? Entonces, toda esa parte del procedimiento en este momento todavía está protegida. Así es. Se conocerá después. Sí, señora. Pero se va a conocer, no se asuste nadie. No, es que además todo tiene huellas en el expediente. O sea, además, por ejemplo, los alumnos de Derecho pueden sustentar su grado para ser abogados con este expediente o con cualquier otro. Entonces, ahí es donde se verá quién es el que manejó un criterio, quién cambió el criterio, quién hizo ajustes, como en todos los otros casos. Claro, o sea, no se asuste nadie que esto puede ser después revisado, como usted dice, todo el expediente donde yo dije esto. Y estas conversaciones, estos debates son orales, ¿no es cierto? Pero se toman notas, se llevan actas. Hay actas. Ahora las actas suelen ser escuetas, muy genéricas. Claro. No entran en el detalle de cada una de las intervenciones. Pero sí hay actas. Entonces eso va al expediente y ahí queda registrado todo lo que va pasando. ¿Para cuándo podría ya considerarse una resolución? Es difícil decirlo, o sea... de acuerdo al procedimiento, digamos. Bueno, en realidad, de acuerdo al procedimiento, apenas se genere consenso de 4 votos en un sentido, y eso puede pasar hoy o puede pasar en 2 semanas o en 3, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se necesitan 4 votos tratándose de un habeas corpus? A ver, por 2 elementos.
En primer lugar porque somos 7 y la mayoría simple son 4. Ujú. Y en segundo término porque el artículo 10 de nuestra norma es clarísimo. Te dice que tiene que tenerse la mayoría simple de los votos que conforman. Entonces, de 7 son 4. ¿Por qué hay habeas corpus que se resuelven con 5 votos? Porque consiguen mejor consenso. Entonces, así de fácil es. Hay habeas corpus que salen con 7 votos de los 7. Hay los que No, expedientes en que solo participan 5 magistrados o 3 No, magistrados. pero a ver, vamos por partes. De los de 3 magistrados, en realidad lo único que tenemos de estos casos son los casos que se llaman Liminares, ¿no? rechazo liminar. Acá ya hay jurisprudencia establecida o el tema queda claro que ya no hay discusión constitucional. ¿Sabes qué? No me gustó la sentencia del Poder Judicial y por eso vengo, pero no hay mayor sustento. Entonces ahí Chao. lo que hacemos es un rechazo liminar, chau, y eso lo hacen 3. Ya. En algunos casos, cuando ya ve todo el pleno, ¿qué puede pasar? Situaciones de abstenciones por decoro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no nos vamos porque las partes dicen que nos vayamos, nos vamos pues si consideramos que hay elementos para irnos de un caso y el pleno nos lo aprueba. Pero ¿qué pasa? Tenemos gente como Manuel Miranda, que ha sido juez buena parte de su vida, incluso juez supremo provisional. Entonces a veces pasa casos donde él ha sido parte. Claro. Entonces, o llegan casos donde hay vinculaciones de parentesco, por ejemplo, los casos del señor Toledo. Entonces, la hija de Ernesto está casada con Coqui Toledo, pues Ernesto se tiene que abstener. Entonces, hay situaciones que llevan a que se vote menos gente, ¿no? Ok, por abstención, ojo, ustedes no pueden ser recusados. No. Pero hay gente que quiere recusarlos muchas veces, ¿no? Pero es un deporte nacional. Presentan recusaciones todo el tiempo, son irrecusables, o sea, no se puede. Lo único que se puede hacer es poner en conocimiento de los jueces en general y del magistrado o magistrada en particular que habría elementos que recomendarían su abstención por decoro. Claro. Eso es lo que se puede hacer, pero no hay gente que dice, no, yo recuso. Perdón, está prohibido que no recuse. ¿Por qué? Porque no recusan a todos. Pues, porque sí, primero. Segundo, porque no tenemos suplentes. Y no son como en la Corte Suprema, donde hay varias salas y hay también jueces provisionales. Entonces, tarde o temprano armas una sala. Nosotros 7, y como siempre decimos, viajamos en aviones distintos porque se cae el avión con todos nosotros y no hay tribunal. Entonces, no puede haber recusaciones. Muy bien, entonces ustedes se abstienen por decoro si la sala lo acepta. ¿Es posible que en el caso de Keiko Fujimori, en esta altura del proceso, alguien se abstenga de votar? Es ya difícil en este momento. Es difícil, o sea, nunca es imposible, pero porque mientras no haya nada resuelto, siempre hay elementos de juicio a tomar. ¿Qué pasa si aparece algún elemento que compromete, o el magistrado o magistrada siente que compromete directamente su imparcialidad? Y ojo, no basta solo con su voluntad. El magistrado o magistrada que quiera abstenerse lo pone en conocimiento del pleno. Claro. Y ha pasado montones de casos donde dicen, bueno, igual para nosotros tú te quedas. Claro, entonces, necesitamos que trabajes. Exacto, además porque entonces pues eso también podría ser muy fácil de ciertos casos desentenderse. Claro. Y hay una lectura literal del Código Procesal Constitucional que impediría una abstención en habeas corpus, lo cual yo discuto porque creo que el parámetro convencional siempre permite al juez abstenerse cuando considera que su imparcialidad está afectada. Pero entonces lo importante, Rosa María, es que el hecho de que alguien se quiera abstener no le asegura poder estar abstenido. Así es. El pleno dirá. Y hasta ahora, por lo menos en el caso de Keiko Fujimori, me deja usted no se la ha duda, esas dudas que salen, ¿no? Si se abstiene uno y son 6, ¿cómo se considera? ¿Qué es mayoría? 4. Lo que pasa, ahí lo que puede pasar, cuando nos ha pasado alguna vez, par, claro. Entonces es que quedemos 3-3, y en estos casos decide el voto dirimente del presidente. ¿Ahí tiene doble voto? En realidad se considera que tiene, no se dice que es doble voto, se dice que su voto dirime. Lo que él dice, claro. Claro, porque estando un empate y no teniendo a quién recurrir, porque alguien se ha abstenido, entonces ya no es parte, y no podemos hacer lo que hizo alguna vez, alguna composición anterior del tribunal de desabstener, si cabe el término, a alguien, o sea, meterlo al proceso cuando después las pidieron salir. Entonces, si somos solo 6 y hay 3, esas cosas pasaron. Entonces pasaron. Y ahora hay gente que quiere dar lecciones de derecho cuando hacía esas cosas. Pero en fin, lo dejamos ahí. Entonces, 3 aquí, 3 aquí, bueno, el caso tiene que tener una respuesta. Entonces, en esos casos se le da la dirimencia al presidente.
A ver, para poner una fecha así lejana, ¿no? ¿Usted cree que el caso de Keiko Fujimori haya una resolución antes de Navidad? Yo creo que Un mes. es muy probable. Es muy probable que antes de Navidad esté. esté. Antes de Navidad, es más, todo depende de qué tan rápido se generen los consensos. Claro. Y lo que puede pasar, como hay en otros casos, es que haya un consenso sobre el sentido de votos, se anuncie eso y se deje un tiempo mayor para el desarrollo Para de la la redacción. Lógico. Todo Pero puede ¿basta pasar. el anuncio para, por ejemplo, una excarcelación? No, tiene que redactarse. Tiene que haber, porque ¿qué pasa? El INPE escarcela, si es que hay en cualquier caso, tanto por pronunciamiento del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, solo si hay una resolución que tenga que cumplir. Así es. Entonces, cuando sale la resolución, es que esto se oficia al INPE y el INPE hace los trámites para, si hay que una escarcelación de alguien, lo escarcela. Muy bien. Abel, ¿tienes preguntas? Porque te veo con una cara de duda Me imagino cartesiana. Hay preguntas, pero no sé si... Bueno, lanza alguna, porque claro, si no se puede hacer, el doctor te dice, no puedo contestar eso. En eso soy bien claro. Si es adelanto de opinión, No te voy a puedo, decir que no puedo contestarle nada. A ver, tenemos bastantes preguntas. Bueno, la mayoría es, ¿sale o no sale el libro de la señora Fujimori? Esa es la... Bueno, eso es cuestión de tener paciencia y esperar a que haya el consenso para ver cómo se resuelve. Claro. Tenga paciencia, señora, tenga paciencia. Ahora, No es tan fácil ponerse de acuerdo. La gente cree que el caso llega y lo puede... No, hay que ver varias cosas. no, además hay que ver los fundamentos, que es lo más importante No, de una resolución. es que, por supuesto, la gente se preocupa, ¿sale o no sale? Bueno, Sale un por- momentito. la gente se preocupa ¿Sale por el o no resultado? sale? ¿Por qué? Claro. Porque eso es lo que deja pautas para no solamente ver este caso, sino ver otros en futuro. Y quizá también hay una confusión que usted lo ha aclarado al inicio, pero bueno, ¿no? Dicen, no entiendo que habiendo pruebas tan evidentes haya dudas, pero pruebas, imagino que se refieren a pruebas del caso, más no ustedes no están viendo el caso, ustedes están viendo la parte de si fue constitucional dentro de la normativa que la señora esté Nosotros, detenida. Abel, Rosa María, vemos la prisión preventiva como una medida cautelar, o sea, para explicarle al ciudadano, mientras tanto se juzga, nosotros no vamos a decidir si la señora Keiko es inocente o culpable. Así es. Entonces, nosotros vemos si hay justificación suficiente para tenerla hasta abril del próximo año detenida para poder facilitar las investigaciones. Eso es lo que nos toca ver a nosotros. Así es. Ahora, hay un asunto antes de despedirnos que es importante. Bueno, en realidad dos. El primero es que van a elegir a un nuevo presidente. Así es. ¿Cuándo toca esta elección? El próximo lunes. El próximo lunes. Así es. ¿Y quiénes son los candidatos? Bueno, No hay. Los 7. siempre sale esto a última hora, pero lo que sí hay que aclarar, porque he visto alguna postura creo que equivocada, no hay mayor restricción ni en la ley orgánica, ni en el reglamento nuestro, ni en la Constitución, para que un magistrado que fue elegido y que debió ser reemplazado en el 2019, entonces no pueda ser presidente, vicepresidente. Pero entonces el único presidente podría ser Augusto Ferrero. Llegaríamos a la sinrazón de que Augusto tendría que ser presidente, vicepresidente y jefe del SEC al mismo tiempo. Claro, todo. Es que en realidad, como decía algún ex magistrado, no hay magistrados de primera y magistrados de segunda. Claro. Mientras nosotros Los 7 tenemos, son iguales. Exacto. Tenemos los mismos derechos y las mismas Claro, el obligaciones presidente- hasta el último día que estemos Claro. en el cargo. Para decirlo en castellano, el presidente es primero entre pares. Así es. Y además que no puede, o sea, exigirnos, o sea, hay cosas que funcionan en nuestro margen de independencia y que las cuales el presidente tendrá su propia opinión muy respetable, pero nada puede hacer frente a lo que pensemos cada magistrado. Eso es el 2 de diciembre. Así Y es. luego tenemos, bueno, elecciones nacionales, se va a formar un nuevo Congreso, con dificultades, pero se va a formar un nuevo Congreso. Y ese nuevo Congreso tiene que, bueno, salvo que ustedes decían lo contrario, pero sospecho que no va a ser así, ese nuevo Congreso tiene que elegir ya a los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros hemos dicho siempre que y hemos hecho pedidos en plazo al Congreso. Me imagino que una vez elegido el nuevo presidente, lo primero que hará es una nueva invocación a esto, y al nuevo Congreso, si es elegido y cuando sea elegido una nueva invocación,
Lo que nosotros, entonces, nadie quiere aferrarse al cargo, Lógico. y menos en una situación inestable que no sabes si mañana estás o no estás, y no puedes hacer un proyecto de vida con claridad. Pero lo que sí nosotros aseguramos es que hasta el último día que nos toque desempeñar las funciones, lo haremos con la misma dedicación, la misma imparcialidad que lo hemos hecho hasta ahora. Y se pueden quedar por un tiempo ilimitado, como ha sucedido en otros Bueno, casos. ha habido casos, el promedio siempre ha sido demorar un par de años. Sí, Entonces, es impresionante. claro, es que la gente dice, ¿y cómo? No, es que lo que pasa es que tiene que haber 2/3 de un Congreso bastante repartido en fuerzas que esté de acuerdo para poder cambiar a algún magistrado. Entonces, ¿por qué se hace esto? Precisamente para evitar que el magistrado sea pues una persona controlable por un partido mayoritario, ¿no? Entonces Así la idea es que no se deba a ninguno, que entonces sea un consenso de las fuerzas políticas para que pueda ejercer su labor con libertad. Entonces, y generar estos consensos no es fácil en el Congreso. No, Entonces, para nada. y el Congreso nuevo, si es elegido, es el 26, se instalarán en febrero después elegirán primero comisiones permanentes. Claro, para marzo, y- abril, iniciarán el proceso. Y además ahí hay que definir una pauta. ¿Harán suya la propuesta del Ejecutivo o no? Bueno, la no- que bueno, desencadenó es- toda esta discusión. Es que es lógico que hagan suya, porque lo que pedía el Ejecutivo y pedimos todos los peruanos es un proceso de selección transparente. Bueno, el nuestro, sin que estuviera así previsto, así fue. O sea, Así es. nosotros nos presentaron tachas, a nosotros nos presentaron una serie de situaciones. Entonces, pero, o sea, con lo cual, si hay voluntad política y hay el tiempo lo dirá. Lo que nosotros es, ni nos aferramos al cargo, pero tampoco descuidamos las funciones que se nos han confiado. Yo creo que ese nuevo Congreso, Dios quiera, puede ser un buen espacio justamente de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Habrá porque, que verlo. Claro, ¿por qué? Porque no van a tener muchas deudas políticas, ¿no? No se van a reelegir, van a aparecer muchísimos independientes, entonces tal vez sea personas que como no tienen esas deudas, ¿no es cierto?, puedan buscar a los mejores abogados del Perú. Lo que hay que buscar para el Tribunal Constitucional son a los mejores abogados del Perú, que conozcan de materia constitucional, por cierto, ¿no? Pero a veces un buen penalista también puede ayudar por ahí. No, de hecho ha habido muchos magistrados que no son de la especialidad constitucional y han hecho un muy buen desempeño. Así es. Lo importante, repito, es que el ciudadano entienda que mientras no se defina la situación de cambio de magistrados, los magistrados que estamos vamos a trabajar con la misma o incluso con mayor dedicación. Sin hacer alarde, mi despacho termina toda la semana solo con 10 expedientes. Sí me ha contado que no tiene carga procesal. Bueno, mi gente, es un trabajo de equipo y estamos al día. O sea, ha desarrollado un método, creo usted. Sí. Sí, Debería sí. dictar charlas sobre su método a un juez de primera instancia que conozco, al doctor Macedo, que se demora 6 años en resolver un amparo. 6 años. Prefiero no. Bueno, es que este tipo de cosas de manejo de despachos ya son temas que están trabajados. Claro, Entonces, administración es un asunto complicado, ahora, justicia. y que es una cuestión que habría también a todo el que tiene labor jurisdiccional que darle algunos elementos. No es fácil manejarse con algunos casos que son muy complejos. Para tener una idea, ¿cuántos casos al año ve usted? Yo he votado alrededor de 30.000 casos en los 5 años que O sea, más o menos 6.000 en promedio. ¿Cuánta gente tiene su despacho? 6 personas. Eso es increíble, pues. Bueno, trabajamos. Y porque tiene un método. Claro. Porque usted tampoco tiene 8 brazos, ¿no? No, tiene 2 y 2 piernas. No, y además tengo que ir a mi casa, mi mujer me Así tiene es. que ver de vez en cuando, vamos, Claro, entonces se toma un cafecito de vez en cuando también. Algo más, pero bueno, en fin. Claro, almuerza, come, va al baño. Entonces, y 6 personas viendo 6.000 expedientes. Usted, pero no puede ver 6.000 expedientes en un año. Sí se puede si tienes un método. Y bueno, y eso es un tema Ahora, a trabajar. de esos ¿no? 6.000, digamos, al año, ¿cuántos se rechazan liminarmente? No, hay muchos. ¿La mitad? Yo te diría que un poco más, pero Ya, pero 60%. pero igual. Aún Claro, el igual. rechazo liminar no implica no un análisis del expediente, lógico, hay que implica un análisis precisamente para llegar a la conclusión del rechazo liminar. Claro. Porque lo único que libra el rechazo liminar en realidad es de la posibilidad de la audiencia. Claro. Porque finalmente tú revisas el expediente y algunas veces, entonces, ese expediente que pasa a la vara termina siendo descartado por una improcedencia. Lo que pasa Claro. que no era tan notoria como para Así descartarlo es. al principio. Pero digamos, que te queden 2.000
Y de los 6.000 al año, es un cerro de trabajo. Ah, no. Nosotros, si alguien quiere trabajar poco, que no vaya al Tribunal Constitucional. Claro. ¿Y por qué no dictan un curso de vamos a enseñar administración de despacho? Bueno, eso es lo que nosotros a nivel de grado y posgrado hemos dictado mucho tiempo. Lo que hacemos es aplicarlo en nuestro trabajo concreto. Ya sé, pero eso hay que dictarlo en el Poder Judicial. Es una barbaridad lo que pasa en el Poder Judicial. También hay jueces que tienen buen despacho, pero sí hay una recarga en muchos, eso sí. Que no es un problema ya, como ustedes ven, ni de plata ni de gente. Es un problema de método. Hay mucho de problema de método, pero también hay que decir una cuestión. Entonces, por ejemplo, en los contenciosos administrativos, Claro. aumentan 100 o 150% cada año, con lo cual es muy difícil establecer previsiones así, porque claro, si tú has trabajado, eso quiere decir que si tú has trabajado 2.000 casos un año, el año siguiente vas a trabajar 4 o 5.000 más. Claro. Entonces tener previsiones para eso no hay método que lo aguante. Claro. Pero bueno, es que eso es un tema a trabajar puro y duro de lo que es administración de despacho, abrirse a nuevas tecnologías. Claro. Hay casos que son casos tipo, que son básicamente Exacto, iguales entre siempre. sí, entonces con lo cual puede haber una suerte ya de providencia preestablecida. Así Entonces, y eso no es preocuparse menos, eso es preocuparse más, Rosa María. ¿Sabes por qué? Porque justicia que llega tarde, No aun es cuando justicia. nos favorezca, no es Es justicia. justicia, pues imagínense ellos, 6 años un amparo. Mi caso es emblemático. En su experiencia como profesor de Derecho Constitucional, ¿recuerda alguna vez un amparo de 6 años en primera instancia? No tengo presente eso. ¿Va? ¿No tiene presente? Imagínense. ¿Ah? No, si yo voy a convertirme en así, eso es increíble. 6 años un amparo en primera instancia. El doctor Macedo. Yo creo que cuando llegue la Junta Nacional de Justicia lo van a sacar, con lo cual pasarán 6 años más hasta que otro juez quiera tomar nuestro caso. Es la locura. No, que no lo saquen, por favor, que resuelvan primero. Que no nos dé la razón. Yo le he rogado, señor, ya, no me dé la razón, ya. Pero sáqueme de este secuestro. Como puede suponer, yo no voy a hacer juicios al No, respecto. yo sé, porque va a llegar al tribunal algún día. Y yo eso espero. Y yo más que llegar al tribunal, lo que yo quiero es que llegue a la Corte Interamericana. Eso, esa es la razón por la que firmé esa acción. Bueno, pero si llega a la Corte Interamericana, te estás pensando que el tribunal de repente no te da la razón. Hay que esperar el Que caso. no me la dé. Yo quiero llegar al Bueno, eso ya es vocación, perdón. Lo importante es que en este caso, si llega, que o la- cualquiera que llegue al tribunal, nosotros pondremos el mejor esfuerzo para que la cosa se resuelva lo más pronto posible y con el escenario de independencia e imparcialidad. Yo le digo, cuando yo firmé esa acción, yo quería que nadie me dé la razón en el Perú. Mis colegas no pensaban igual, ¿no? Pero yo sí. ¿Por qué? Porque la importancia de ese caso no es un caso para el Perú, es un caso para la región. Eso es lo importante. Y si uno se embarca en litigios estratégicos, es lo que quieres. Para hacer un gran cambio, lo que buscas es justamente crear un precedente regional. Pero esto es... La vida está hecha de sueños, queridos, pero a veces se cumplen. Muy bien. Rosa María, Sí. antes de irte, aclarar esto, lo que explicaste hace un momento sobre el tema de lavado. Muchas personas dicen, tenía la razón, entonces el fiscal No me han explicado, Sí. no me han entendido nada, caracho. A ver, de nuevo. A ver, para que haya lavado de activos, la persona tiene que saber o poder presumir que el origen de los fondos que reciben es ilícito. Es decir, si Odebrecht me da plata, yo tengo que saber que la plata que me da Odebrecht proviene de un delito, que la plata que me da Credit Corp proviene de un delito. Eso no lo ha podido probar el fiscal José Domingo Pérez ni el fiscal Vela, en mi modesta opinión. A otras opiniones dirán lo contrario. Y no lo ha podido probar porque Odebrecht era una empresa legalmente constituida, también constituida como Credit Corp, Gloria, todas las que han contribuido. Muy bien. Pero este es un caso diferente. Es un camino diferente. No parte del acto ilícito del donador. Parte del acto ilícito del receptor de esa donación. Y me explico. A ver, vamos por partes. Yo recibo una donación que está inafecta al impuesto a la renta, porque es una donación. No cumple con la regulación de la OMPE. Muy bien, no cumple con la regulación de la OMPE.
pero seguirá siendo donación si al menos cumple con las disposiciones del Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil sobre la donación? Que es un contrato que está en las normas de contratación. Que la donación de bien mueble, es decir, de dinero, tiene que constar en escrito de fecha cierta cuando excede al 25% de una UIT. Si yo te regalo plata por más de 1.000 soles, tenemos que hacer un papelito, llevarlo al notario y que le pongan una fecha cierta. O alguna otra forma de acreditar una fecha cierta. En el caso de las donaciones de Credicorp a la señora Keiko Fujimori, el abogado José Ugaz ha dicho no solo que no había fecha cierta, sino que no habiendo condición, el dinero se dejaba en un maletín que no era ni siquiera contado, ni por el señor Romero ni por la señora Fujimori que lo recibía. No solamente no había fecha cierta, no había ni siquiera constancia de la entrega, de ninguna naturaleza. Muy bien, ese dinero, alega la señora Fujimori, se usa en su campaña. Pero el asunto es que los montos de dinero integrado vienen sumando tal cantidad que parece ser o que se gastó mucho más de lo que se declaró a la OMPE, ese sería el supuesto feliz para Keiko Fujimori, o sobró una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero inafecta al impuesto a la renta, entra al patrimonio de la familia Fujimori o de Keiko Fujimori y su esposo. Si ese patrimonio entra inafecto al impuesto a la renta, debiendo haber estado afecto porque no constituye donación de acuerdo a lo que dice el Código Civil, estamos hablando de un delito de defraudación tributaria, no de soborno, cohecho, etcétera, sino de defraudación tributaria. ¿Cometido por quién? Por Keiko Fujimori. Y el producto de ese delito de defraudación tributaria es ocultado. ¿Ocultado cómo? Con la compra de inmuebles, con testaferros. Ese es el delito de lavado. ¿Entienden la figura ahora sí? ¿Entendieron? No entendieron ni Michi. Mañana se los vuelvo a explicar. Ahora, yo no estoy diciendo que esto haya sucedido. Lo que digo es que es una investigación abierta, no en el caso Lavallato, porque acá Odebrecht no tiene nada que ver, ni OAS, ni las brasileras, sino en la fiscalía correspondiente al lavado de activos, para cualquier mortal. ¿Por qué? Porque tendría que acreditarse la defraudación tributaria. Para acreditarse la defraudación tributaria, tiene que acreditarse que el dinero fue entregado y que no estaba exonerado de pagar impuesto a la renta, que no estaba inafecto, que tenía que pagar impuesto a la renta. Muy bien, ustedes dirán, pero ya prescribió. No, porque la inafectación, el delito de defraudación tributaria agravado en la época de Humala, tiene 12 años de pena, ni siquiera prescrito. ¿Qué más? Tiene que probarse que Keiko Fujimori ha construido una fortuna personal. De repente se gastó toda la plata en la campaña. Y tiene que probarse que esa fortuna personal ha sido oculta mediante actos de disposición del dinero a través de mecanismos de lavado. Entonces, es un camino durísimo para el fiscal. Pero tal vez hay un fiscal que lo quiera emprender. Ese es el punto. Yo no digo que sea facilísimo el camino. Digo que es otro camino, otra línea de investigación, pero que tiene, cuando ustedes, los casos son complejos, no solamente puedes usar el Código Penal, tienes que usar la Constitución, tienes que usar el Código Civil y el Código Tributario y trabajar sistemáticamente con las normas para entender la dimensión de un problema muy complejo. ¿Quién tiene que abrir esta línea de investigación? No el equipo especial, porque el equipo especial está abocado a temas que tienen que ver directamente con la corrupción de empresas brasileras en el Perú, sino la fiscalía correspondiente de lavado de activos, la que corresponda, la que esté de turno. No sé exactamente cómo se manejan los turnos, pero la que le corresponda. Si es que el fiscal considera que de oficio hay algo que investigar, de repente el fiscal considera que de oficio no ve nada que investigar, no tiene mi duda sobre los hechos. Muy bien, nos tenemos que despedir. Listo, será gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Y no nos olviden, nosotros no nos auspicia el Banco de Crédito, ningún banco, ¿ya? Así que por favor colaboren, que vivimos de la divina providencia, como es una radio pastoral, hay que decirlo, y lo puede hacer a través de la página web de la radio, radiosantarosa.com.pe, PayPal, nos pone la platita,
todos somos Y felices. también la rifa, Rosa María. Estamos sí, la enviando rifa. delivery de 20 tickets para arriba. 20 tickets para arriba, Sí. 100 solcitos, señores, 5 soles la rifa. ¿Cuál es el problema? Ya. Nadie se ha Y muerto. Nuestro WhatsApp es 959-679662. Repito, Y además, 959-679662. Nuestros 5 soles no exceden el 25% de la UIT, así que es una donación perfectamente inafecta al impuesto a la renta. Muy bien, Muy nos bien, vamos. nos Chao, chao. vamos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.